Ave María Purísima, sin pecado concebida. Buen día, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una pequeña catequesis sobre la liturgia y la sinodalidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine para conversar sobre estas cosas que inhieren a nuestra vida como cristianos. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo justo y recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de su celestial consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre Santísima del Valle, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia, ruega por nosotros. San Marcos Evangelista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día a todos. Yo soy el Padre Víctor Vizcarra, párroco de la parroquia San Roque, aquí en la ciudad de Catamarca. Y el Padre Gustavo me ha pedido que pudiéramos compartir una catequesis sobre la realidad de la liturgia en la vida de la Iglesia, especialmente en este tiempo que estamos transitando, convocados por el Papa en la vivencia del sínodo de la sinodalidad. La Santa Madre Iglesia nos enseña, primero y principal, que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Recordemos que ese sacerdocio, el supremo sacerdocio de Jesús, es su intercesión ante el Padre por nuestra salvación, todo lo que eso implica. Que el mismo Hijo de Dios se haya hecho uno de nosotros en el seno purísimo de María Santísima, que haya compartido su vida con nosotros, que haya ofrecido su vida libremente para recuperarla también en la Pascua, y es lo que estamos celebrando en este tiempo. Es decir, Jesucristo total, Él como segunda persona de la Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre, junto con su cuerpo místico, que es la Iglesia, del cual somos todos miembros desde el bautismo, continúa salvando, o mejor dicho, actualizando su salvación que nos ganó con su misterio pascual. Misterio alrededor del cual gira toda la vida de los cristianos y del mundo. Cuando nosotros participamos de la liturgia, es decir, ya sea de una celebración eucarística, de alguno de los sacramentos, en realidad estamos actualizando el misterio pascual de Jesús, su muerte, su pasión, su muerte, su resurrección y ascensión. Por eso es tan importante para nosotros esta sagrada liturgia. Y toda nuestra vida se refiere precisamente a este misterio pascual. Todas las cosas que acontecen en la vida de los hijos de Dios encuentran en Cristo resucitado su sentido más trascendente. También la Iglesia nos dice que Jesucristo revela al hombre al propio hombre. Es decir, cada vez que nosotros participamos de esta acción sagrada, es toda nuestra vida que la ponemos en las manos de Dios. Si bien la liturgia es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, de la vida de los hijos de Dios, aunque no agota la realidad ni la actividad de la Iglesia, sin embargo, ese encuentro personal y celebrativo de Dios con su pueblo, con sus hijos, es donde
abrevamos como de una fuente, como de un manantial, la gracia de Dios que nos fortalece, que nos ilumina, que nos anima a volver a la vida diaria para vivir auténticamente como hijos de Dios, para transformar esa realidad en algo más parecido a lo que Jesús nos pide en el Evangelio, ¿no? Es concretar el reino de Dios en el mundo. Y también a ella se dirigen todas nuestras acciones, nuestras experiencias, nuestros anhelos, nuestras oraciones, como a una cumbre donde peregrinamos entre luces y sombras, entre gracia y pecado, para ofrecerlas al Señor y unirnos al sacrificio redentor de Jesús. Para ser más concretos, cada vez que nosotros participamos de la liturgia, repito, ya sea en una misa, ya sea en algún otro sacramento, recibimos de allí la gracia de Dios, la vida de Dios en nosotros, que nos ayuda en la vida cotidiana, nos ayuda a vivir como hijos de Dios. Y todos sabemos que la vida no es fácil, la vida tiene sus desafíos, tiene sus momentos duros, y es precisamente en la liturgia donde recibimos esa gracia, esa fuerza, ese ánimo para volver a nuestra vida cotidiana y vivir como hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, todo lo que vivimos, ¿no?, hasta incluso nuestras propias experiencias de pecado, volvemos a la liturgia, volvemos a los sacramentos, especialmente a la Eucaristía, a la misa, para depositarlos como una ofrenda. Y esa ofrenda se une a la ofrenda misma de Jesús, que se nos devuelve como alimento para la vida eterna. Por estas características, la liturgia es a todas luces la vivencia que tiene la Iglesia y que refleja la mayor sinodalidad, recordando que sínodo significa caminar juntos. Pero ¿quiénes son los que caminan juntos? ¿Solo nosotros, los seres humanos? Si pensamos que el sínodo o la experiencia sinodal es solo un caminar juntos los humanos, estaríamos dejando de lado o excluyendo de la vida al propio Dios. La Iglesia, recordemos, no es una ONG, nos dice el Papa. No es una organización como muchas otras organizaciones que pueden hacer bien en la humanidad. No es solo una organización de hombres. Entonces, ¿quiénes somos los que caminamos juntos? Caminamos como pueblo de Dios y Dios camina con nosotros. Él es el que nos elige por puro amor desde la eternidad para ser santos, para ser irreprochables en su presencia, en la vivencia concreta del amor cada día. Él, como lo ha demostrado en distintos momentos de la historia de la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, camina con nosotros, su pueblo, camina con cada uno de nosotros, sus hijos. Así lo expresa la Sagrada Escritura, ¿no? ¿Qué pueblo tiene un Dios tan cercano como el nuestro? Y los profetas, anunciando al Mesías, hablaban del Emmanuel, del Dios con nosotros. Entonces, la vida de la Iglesia tiene esta característica, ser un pueblo peregrino que camina junto con Dios. Esta es la experiencia de la sinodalidad que nunca debemos olvidar, ¿no? Porque por allí podemos correr el riesgo de pensar que el sínodo son meras organizaciones humanas, meras estrategias para mejorar algún servicio de la Iglesia. Pero si lo dejamos fuera a Dios, no será más que una acción humana, no una acción redentora. Entonces, cuando hablamos de sinodalidad, no hablamos de un caminar en la vida, en el mundo, con un sentido inmanente, sino con un sentido sagrado, trascendente, que hace ver la realidad, juzgar la realidad y poner los medios para obrar con la mirada sobrenatural que nos da la gracia y la compañía de Dios. ¿Qué queremos transformar? La realidad del hombre, del mundo, de la Iglesia, buscando, como decíamos, no estrategias humanas para mejorar algunas acciones, sino buscando el bien de la humanidad,
el conducir a todo ser humano al encuentro con Dios, para dejarnos santificar por su amor misericordioso y para darle gloria. Cada acción que nosotros tengamos, debemos hacerla por el bien del prójimo, debemos hacerla por nuestra santificación y nunca olvidar la gloria de Dios, hacer las cosas para gloria de Dios. Esto nos tiene que hacer revisar muchas veces nuestra vivencia de fe, ¿no? Hay veces que nosotros buscamos la fe solamente para satisfacer alguna de nuestras necesidades, ya sean materiales o espirituales, ¿no? Acudimos a Dios en nuestras necesidades, por allí de salud, por allí económicas, por allí para que se nos resuelvan algunos problemas. Pero casi como que quedaríamos a mitad de camino si es que nuestra vida no se orienta a dar gloria a nuestro Dios. En la liturgia, entonces, la belleza de la unión con Dios y con el prójimo, que no es otra cosa que la belleza de la caridad. Y cuando hablo de belleza no hablo solamente de una estética externa. Por allí debemos tener un equilibrio entre el ornato de la liturgia, la belleza estética de la liturgia, de ofrecerle a Dios lo mejor que tenemos, pero sin descuidar por allí el equilibrio con la ubicuidad en el tiempo, en las necesidades del pueblo de Dios, en la caridad. No podemos mantener un desequilibrio solo porque queremos que brille una liturgia bonita exteriormente, pero que por allí no es reflejo de lo que el pueblo de Dios está viviendo, ¿sí? Hay que tener ese equilibrio o evitar esa tentación, ¿no?, de tener solamente una estética externa en el ornamento de los que participan en la liturgia, en las flores, en las luces. Debe ser algo sobrio, que refleje, sí, nuestro amor a Dios, pero sin descuidar el amor al prójimo. Digo esto porque hay muchas tentaciones en la Iglesia, sobre todo de orientarse más a esto, a una estética externa, que a una comunión. Tener en cuenta que una liturgia bella no depende de la cantidad de participantes que haya. Puede ser una liturgia bella cuando recordamos aquello de Jesús, donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La liturgia es bella en el sentido de la conciencia que tenemos de la presencia actuante, amorosa de Jesucristo con aquellos discípulos que comparten con Él la adoración a Dios. Muchas veces pensamos que la liturgia es solo saber hacer algunos ritos, responder a algunas rúbricas. La liturgia es mucho más que eso. Es llevar la vida personal y la vida comunitaria al encuentro personal con el Señor. En la vivencia de la sinodalidad, en este caminar juntos, se nos habla de la prudencia y de la obediencia para no romper la comunión, la unidad. La Iglesia siempre proclama la unidad en la diversidad, es decir, todos somos únicos e irrepetibles, todos tenemos experiencias de vidas distintas, pero sin embargo en la liturgia nos unimos, no nos uniformamos, nos unimos. Cada uno aporta
desde su realidad, desde su riqueza espiritual, desde su riqueza de vida, lo que corresponde para que haya una liturgia armónica, en el sentido de que sea verdaderamente una expresión de fe, una expresión de una unidad profunda con Dios amor, ¿no? Entonces en la liturgia alguno presidirá la liturgia, puede ser el obispo, un sacerdote, un diácono, o si es una celebración de la palabra, algún acólito, algún lector, algún catequista. Otros prestarán la voz a Dios para proclamar su palabra, para que el pueblo de Dios la reciba no solo en los oídos, sino en el corazón. Otros brindarán el ministerio de la música, del canto. Otros harán quizás un servicio más silencioso en la limpieza, en el ordenar el lugar de culto. Otros vivirán el servicio desde la sacristía, preparando todo lo necesario para la liturgia. Otros harán el gran servicio de la participación, estar presentes en cuerpo y alma, rezar, cantar, orar, no solo por los presentes, sino también por aquellos otros hermanos con los cuales mantenemos esa comunión de los santos. Es decir, todos debemos ser partícipes de la liturgia. Y esto es lo que hace de una liturgia bella, ¿no? En esto también es importante, decíamos, vencer la tentación de incorporar a la liturgia gestos, signos particulares, ya sea por piedad personal o por querer ser originales o hacer la liturgia más atrayente, como si su eficacia dependiera de una especie de marketing o de ciertas originalidades que quedan enquistadas en sí mismas y nos hacen perder de vista el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, ¿no? Todos debemos estar atentos para que esto no suceda, tanto pastores como fieles. Repito, la liturgia tiene su importancia y su eficacia por la presencia de Jesucristo actuante en medio de su pueblo. Aunque la liturgia, por lo general, está en las manos y bajo la responsabilidad de los pastores de la Iglesia, sin embargo es una riqueza para todo el pueblo de Dios. La vida de nuestras comunidades eclesiales gira en torno a la liturgia, por lo que se necesita que los miembros de nuestras comunidades sean partícipes activos de la misma. En este espíritu de sinodalidad, de caminar juntos, los fieles cristianos, laicos, religiosos, para que la Venimos de Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta ha de ser urgente. Por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Todos. Que hay que hacer en cada cosa. Entonces, no dejo que los laicos, no dejo que algunos religiosos intervengan mucho. Lo digo como un examen de conciencia. Muchas veces acudimos a la seguridad de quedarnos con lo mínimo, con lo más efectivo, pero privamos a la corta o a la larga de que la liturgia sea más participativa, sea realmente más profunda, que todo aquello que propone la Iglesia
sea verdaderamente puesto al servicio del pueblo de Dios. Hay muchísimos signos, muchísimas oraciones, muchísimos esquemas de misa, de la liturgia misma de la palabra, que por allí quedan guardadas en los libros de sacristía, porque preferimos hacer lo que siempre se hizo, porque preferimos muchas veces ir a la seguridad de lo que estamos acostumbrados. Y eso empobrece mucho a nuestra participación, empobrece mucho al pueblo de Dios en el modo de manifestarse ante Dios en su gratitud, en su súplica, en su intercesión. Y así como también a los pastores nos cuesta muchas veces esto, a algunos de los laicos les cuesta también ceder o compartir los espacios de responsabilidad, ¿no? Estamos en clima de sinodalidad, de caminar juntos, de ser abiertos a la participación. Hay veces que en nuestras comunidades mucha gente generosa que ayuda a que las comunidades estén vivas, por allí han caído también en el acostumbramiento o en la rutina del esto lo hago yo, o tengo como mi espacio en tal responsabilidad de la liturgia, ya sea en la sacristía, en la florería, en la puerta de la iglesia, en el distribuir los ministerios, en el hacer o protagonizar algunas acciones litúrgicas, ¿no? Y eso también exige una conversión del corazón, una conversión de vida. Decíamos, ceder espacios, no somos eternos. Miren, los curas pasamos cada tanto por una comunidad parroquial y los laicos quedan. Los laicos muchas veces también pasan de este mundo al otro. Entonces hay que dejar que otros también aprendan, formar a otros para que puedan ayudarnos en esa tarea que es tan sagrada y que no me pertenece a mí, sino que es de la Iglesia. A muchos nos cuesta salir de la comodidad del siempre se hizo así. Nos cuesta salir de nuestras seguridades, de que hay algunos que siempre se encargan de lo mismo y ya no hay nada para hacer, todo está listo, ¿no? Son tentaciones que debemos vencer. Son vicios que nos van pegando y que van empobreciendo, repito, nuestra participación, nuestra comunión. Caminar juntos en la sinodalidad, en la liturgia, es caminar al ritmo del pueblo de Dios que vive realidades muy concretas, que tiene riquezas inmensas y profundas, como la piedad popular, que tiene dolores inmensos y muy profundos, como los que trae la vida cotidiana, luces y sombras que se viven en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, en lo mundial, y que buscan esperanza, o mejor dicho, con esperanza, ser unidos y encontrar cabida en el corazón de Dios a través de la liturgia. Miren, nosotros muchas veces vamos a rezar, vamos a participar de una misa, llevados por allí por nuestras necesidades personales, ¿no? Como decíamos recién, necesidades de salud, necesidades de paz, de tranquilidad, necesidades económicas que son reales y que angustian mucho. Llevados muchas veces por realidades familiares o cosas que vivimos en nuestro ámbito de trabajo, de estudio, en nuestro barrio. Es totalmente válido y buscan nuestros corazones ser escuchados, ser atendidos por Dios. Y está todo muy bien. Pero hay veces que nos sentimos realmente impotentes de ver cómo ayudar, qué hacer para ayudar a algunos hermanos que tienen realidades muy distantes en el espacio, pero no en el corazón. Y no podemos mantenernos indiferentes a eso. Nosotros sabemos que hay muchos hermanos cristianos que por el solo hecho de ser cristianos, en muchas partes del mundo los persiguen a muerte,
los hostigan, los discriminan. ¿Qué hacer? Y la liturgia se constituye en ese espacio donde yo voy a volcar mi corazón, a desahogar mi corazón ante Dios, a ofrecer mis sacrificios, mi vida cotidiana, para que Dios socorra a aquellos hermanos que viven heroicamente la fe. ¿Qué podemos hacer ante la realidad aberrante de tantas guerras? La de Ucrania con Rusia, la de Arabia con Yemen, la de Palestina con Israel y tantas otras naciones que por allí no nos enteramos, pero que tienen conflictos gravísimos, conflictos sociales en tantos países de América, nuestro propio país. ¿Qué poder hacer si nos sentimos por allí impotentes de hacer algo? Y la participación en la liturgia no es una alienación, no es un enajenamiento de estas realidades concretas. Es quizás nuestro único lugar donde podemos aportar nuestro granito de arena, donde lo que parece insignificante, unido al sacrificio de Jesús, se hace redentor. Y para esto necesitamos tener esa convicción, esa confianza depositada en el Señor que le llamamos fe. Por eso, la sinodalidad nos habla también del sufrimiento profundo de la gente. Y no podemos desentendernos, no podemos ser indiferentes. Pero lo llevamos precisamente al encuentro del Señor, a unirlo al sacrificio del Señor en la vivencia de la liturgia. También tenemos alegrías inmensas y profundas de las pequeñas y grandes cosas que experimentamos, como el paso de la misericordia de Dios por nuestras vidas, y que necesitamos agradecer desde lo profundo del corazón al Dios amor. Una de las experiencias más grandes que tenemos, especialmente los catamarqueños, como una gracia, es precisamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Las fiestas en honor a nuestra Madre del Valle, tanto las de la coronación como las de diciembre. Cuando uno se pone a contemplar los sacrificios, los rostros, las actitudes de tantos hijos de Dios y de la Virgen que manifiestan agradecimiento, que manifiestan confiabilidad, que manifiestan disponibilidad ante la voluntad de Dios y que se acercan al trono de la Virgen, se acercan al corazón de la Madre, uno puede darse cuenta allí de lo que es verdaderamente esta experiencia de buscar el encuentro de familia en la liturgia, el encuentro con el Padre Dios y con la Madre Virgen, el encuentro con el hermano Jesús en el amor del Espíritu. Por eso la liturgia no son meros ritos, no son meras tradiciones, es un encuentro del cielo y la tierra, es un encontrarnos con un Jesús vivo, resucitado y que actúa en nosotros. Es un caminar junto con Dios, peregrinando en este mundo rumbo al cielo. Que el Espíritu Santo, que inspiró al Papa y al pueblo de Dios a vivir este sínodo de la sinodalidad, nos enamore el corazón para poder vivir nuestras realidades cotidianas con la gracia que elevamos en la liturgia y con esa gracia que tengamos la valentía de transformar las realidades que vivimos con el anuncio pascual. Cristo vive entre nosotros y su Madre Santísima nos acompaña en este peregrinar por el mundo hacia la casa del Padre. Pidámosle al Señor la gracia de poder sentir esa necesidad, más que una obligación, de participar en la liturgia. En esto
la experiencia de la pandemia ha hecho que la creatividad puesta al servicio de Dios y de los hombres, las tecnologías, nos ayudaran a muchos cristianos, a pesar de los aislamientos, de poder hacer presente a Dios en la vida de mucha gente, en la vida de muchos hogares. Pero debemos reconocer, queridos hermanos, que aunque la pandemia no ha pasado del todo, sin embargo, ya gozamos con ciertas libertades. Participamos en ciertas cosas, donde hay conglomerados, donde hay aproximación, donde muchos ya no usan ni el barbijo, pero sin embargo muchos se han quedado en la virtualidad de la participación de la misa. Muchos todavía no quieren tener ni el esfuerzo de ir a la parroquia a anotar una intención de misa. Todo lo hacemos por vía virtual. Nos quedamos muy cómodos, porque yo a misa no voy por precaución, pero si voy a la fiesta que me invitaron, voy al espectáculo que me gusta. La participación virtual es para aquellos que están realmente imposibilitados de ir a misa, como antes era la radio y la televisión. Para aquellas personas que viven en lugares tan apartados donde no va el sacerdote a celebrar la misa. Un puesto en el campo, un pueblo que cada tanto va el sacerdote. Personas que están privadas de la libertad, que obviamente no pueden salir para ir a misa. Y no todos los privados de libertad tienen una capellanía que pueda celebrarles allí. Los que tienen, bendito sea Dios, que participen allí. Aquellas personas que por razones de enfermedad o cuidado de un enfermo no pueden ir al templo a celebrar la misa. Para ellos es la misa transmitida por radio, por televisión o por las redes de internet. Pero los demás debemos sentir esa necesidad de encontrarnos personalmente con el Señor, de no privatizar la fe, de no pensar que la fe la celebro solo. Nadie celebra solo nada. Cuando nosotros queremos celebrar un acontecimiento, tratamos de compartir la alegría de lo que celebramos. Nadie cuando celebra su cumpleaños se canta solo el feliz cumpleaños, ¿verdad? Todos necesitamos compartir. Y la fe la hemos recibido en comunidad, la vivimos en comunidad. Y la debemos celebrar en comunidad. Pidámosle al Señor y a la Virgen que nos ayuden a encontrarnos con este Jesús resucitado, que siempre nos espera para darnos su palabra, para darnos su cuerpo y su sangre, para en cada sacramento darnos su gracia. Pidámosle esta gracia al Señor. Ave María Purísima. De Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del Evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta ha de ser urgente. Por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros
jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro, para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados. Hoy unimos nuestras manos, forjadores de esperanza, de justicia y de paz. Todos somos discípulos misioneros en salida. 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 Guadalupana en el horizonte es hacia donde vamos, unidos todos con alegría. Es el Espíritu Santo el fuego que arde en el continente, continente misionero. Jesucristo es el camino, que tengamos vida en él. Discípulos misioneros en salida. Todos somos discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros que van mucho más allá. Discípulos misioneros, profetas de la verdad. Discípulos misioneros que van en comunidad. Discípulos misioneros que escuchan con atención. Todos somos discípulos misioneros en salida. 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 Discípulos misioneros en salida. Discípulos misioneros en salida.
Hola, hola.